Pues bien, queridos colegas, queridos amigos, amigas que nos siguen por estas transmisiones a través de las redes sociales, primeramente agradezco esta iniciativa de mi gran amigo jurista del futuro, quien hizo este esfuerzo, esta organización de programar las conferencias a través de Facebook, precisamente para aprovechar esta contingencia, pues no solamente nacional, sino mundial. Y pues no nos queda más que aguantar y aprovechar el tiempo en casa con nuestro hashtag Quédate en casa y aprovechar precisamente estas transmisiones donde se comparte experiencias del sistema penal acusatorio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de contrainterrogatorio en la audiencia de juicio oral. Para ello debemos de dejar en claro que el sistema penal acusatorio que se instituyó en nuestro país en junio precisamente del 2008, de acuerdo a la reforma constitucional, pues precisamente dio esa vacatio legis precisamente sobre el tiempo de 8 años para que en todo nuestro país se instituya el proceso penal acusatorio. Sin embargo, varios estados, muchos estados, en principal el nuestro, como es Oaxaca, fuimos de los primeros en adelantarnos a la reforma constitucional y fue como tal que desde el año 2007 se empezó a implementar el sistema de corte acusatorio en la región del Istmo de nuestro estado de Oaxaca y posteriormente en la región de la Mixteca y así sucesivamente hasta que el 16 de junio del 2016, pues ya con la reforma constitucional, en prácticamente todo el país pues ya se aplica lo que es el sistema penal acusatorio. Y esto tiene su fundamento precisamente en lo que dispone el artículo 20 constitucional, donde habla de los principios y bases del sistema penal acusatorio. Ahí encontramos que uno de los principios, de los 5 principios que establece el artículo 20, resalta el principio de contradicción. El principio de contradicción es precisamente la oportunidad de que cada una de las partes pueda confrontar no solamente los argumentos, sino también los medios de prueba que aduzcan las partes o que se desahoguen en alguna audiencia. Eso es principalmente el principio de contradicción. Y esto lo vemos materializado precisamente en el desahogo de la prueba. Cuando se está desahogando la prueba, la parte oferente de la prueba, en este caso, de acuerdo a cómo está redactado nuestro Código Nacional, pues establece que el Ministerio Público primero desahogará sus pruebas y después la defensa. Cuando el Ministerio Público está desahogando sus pruebas, esto se hace a través del mecanismo del interrogatorio o examen directo, como también suele llamarse. Una vez que el Ministerio Público desahoga la prueba, le toca a la parte contraria, en este caso después del asesor jurídico obviamente, le toca a la defensa confrontar esa prueba. Y precisamente esa confrontación, esa contrastación es lo que es precisamente el fin del contradictorio, el fin del examen cruzado, contraexamen o contradictorio, como se le llegue a llamar. Bueno, así, ¿qué es lo que vamos a entender nosotros como contrainterrogatorio? Bueno, el contrainterrogatorio es el mecanismo procesal por el cual el litigante contrasta, confronta o controvierte el contenido de la prueba de su contraparte, ¿no? Ese es en sí un concepto de contrainterrogatorio, es confrontar el contenido de la prueba, contrastar el contenido de la prueba. Por eso es que en el desahogo de la prueba, el mecanismo precisamente para lograr que se incorpore información de calidad al proceso en la audiencia es precisamente
superar el principio contradictorio. Por eso muchos académicos, muchos doctrinarios llaman que el contraexamen es el mecanismo más correcto para contrastar la prueba y sea una información altamente confiable la que se incorpora a proceso. Por eso es que el contradictorio, el contraexamen, es un arma muy importante, un instrumento muy letal, porque si no se conocen las técnicas del contraexamen, podemos correr muchas veces el riesgo de llegar a perfeccionar la prueba de la contraria. Y eso pues en una audiencia de juicio oral, pues es prácticamente estar condenando ya de antemano a nuestro acusado. Por eso el día de hoy vamos a hablar de diversas formas de cómo se practica el contrainterrogatorio, cuál es la metodología en que se debe de estudiar una carpeta de investigación, cuál es la metodología para realizar, planear y ejecutar un contraexamen. Para ello debemos de dejar claro que la teoría, la base teórica que sustenta el contraexamen, pues es casi muy común en todos los autores que escriben acerca del contraexamen. Si ustedes, queridos colegas, leen cualquier libro que habla de contraexamen, todos los autores van a tener un objetivo común, por así decirlo, que la base teórica del contraexamen es muy poca. En cualquier libro, por ejemplo, uno de los mejores libros de contrainterrogatorio es precisamente uno de Gonzalo Rúa, que se llama Contraexamen a Testigos, uno muy práctico. Conjuntamente también otro libro que se llama Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba, de Mauricio Duch y Andrés Beitelman, otro de Litigación Estratégica. Son libros que en particular todos coinciden que respecto de las bases teóricas de lo que es un contrainterrogatorio. Y vamos a ver que todos van a hablar cuáles son los objetivos del contrainterrogatorio, cuáles son los fines que persigue el contrainterrogatorio, los tipos de contrainterrogatorio, y hasta ahí. No hay hasta este momento, al menos del tiempo que llevo practicando quizás el contrainterrogatorio, no he visto un libro que nos diga cómo realmente se hace un contraexamen, que nos dé los tips de cómo hacer un contraexamen. Todo mundo habla que se debe hacer con preguntas sugestivas, preguntas cortas, preguntas de un solo punto, de lo general a lo particular, preguntas secuenciales, pero nadie nos dice cómo realizar un contraexamen. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para hablar acerca de una metodología que nosotros hemos creado precisamente para realizar los contrainterrogatorios. Bien, así vamos a decir que ¿cuáles son los fines del contrainterrogatorio? Vamos a dejar en claro que el contrainterrogatorio persigue ciertos fines. El primero es desacreditar al testigo. Siempre debemos de tener en claro que el contrainterrogatorio, su fin es desacreditar. Por eso todos los autores coinciden en que uno de los principales fines del contrainterrogatorio es desacreditar. Y aquí hablamos de un primer objetivo que es desacreditar al testigo. Un segundo objetivo es desacreditar el testimonio. Tercer objetivo, acreditar nuestras proposiciones fácticas. Cuarto objetivo, obtener inconsistencias con otras pruebas de la contraparte. Y 5, acreditar o incorporar prueba. Estos son los fines del contraexamen. El primero, que hace referencia a desacreditar al testigo. Este primer objetivo es que el contrainterrogador, el litigante que va a hacer el contrainterrogatorio, pues va a desacreditar a la persona como tal. Si nosotros contrainterrogamos a un testigo, pues el objetivo que vamos a perseguir en esta vertiente de desacreditación del testigo es desacreditarlo a él como persona. Si vamos a contrainterrogar a un policía, pues vamos a desacreditarlo a él como policía. Si vamos a contrainterrogar a un perito, pues vamos a desacreditarlo a él como perito.
más no su dictamen pericial, ¿no? Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo se hace este tipo de desacreditación. Segundo, el más importante para mi gusto es desacreditar el testimonio. Es decir, en este momento ya no vamos a atacar a la persona como tal, sino vamos a atacar la información que vierte en juicio. Por ejemplo, un testigo de cargo declara en interrogatorio directo y declara fluidamente, coherentemente, contesta todas las preguntas de la fiscalía o de la defensa quien esté desahogando la prueba. Y cuando nosotros nos toca hacer el contraexamen, lo que vamos a atacar es precisamente la calidad de información que esta persona incorporó a juicio. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se hace un contraexamen cuando se ataca precisamente el testimonio de una persona. El otro objetivo es acreditar las proposiciones fácticas. En este tercer objetivo es cuando el defensor tiene una posición activa, por así decirlo, en la audiencia intermedia, ofrece medios de prueba que van a desahogarse en la audiencia de juicio oral, es decir, tiene una estrategia de defensa, tiene una teoría del caso. Entonces, cuando le toca hacer el contrainterrogatorio en la audiencia de juicio oral, puede, en este tercer objetivo, el defensor acreditar alguna línea de su proposición fáctica con algún testigo que puede estar declarando. Obtener inconsistencias con otras pruebas de la contraparte y acreditar e incorporar prueba. Bien, pongamos un ejemplo. Antes debemos de dejar en claro que para planear un contraexamen nosotros debemos de estudiar y analizar los medios de pruebas que fueron admitidos en la audiencia intermedia para ser desahogados en la audiencia de juicio oral. Por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos cuando estamos estudiando una carpeta de investigación es, primero, ¿cuál es la proposición fáctica, es decir, el hecho circunstanciado de la acusación? Luego vamos a analizar las pruebas que le fueron admitidas a la fiscalía para ser desahogadas. Bien, una vez que nosotros tenemos bien delimitado el hecho de la acusación, vamos a analizar cada uno de los datos de prueba que están contenidos en la carpeta de investigación y hacer un análisis previo de que si todos esos datos que están contenidos en la carpeta de investigación alcanzan a acreditar los hechos de la acusación. Así, vamos a analizar precisamente el testimonio de cada medio de prueba que fue admitido. Por ejemplo, en la carpeta de investigación tenemos 5 testigos de cargo de parte de la fiscalía. Estos testigos de cargo, desde luego que manifiestan cómo fue que sucedieron los hechos. Cuando nos toca hacer el análisis de cada uno de estos testigos, nosotros tenemos que preguntarnos primero, uno, ¿este testigo de cargo, esta información de este testigo de cargo es coherente consigo misma? Es decir, ¿tiene una coherencia interna esta declaración? ¿Esta información no se contradice consigo misma? Una vez que pasa esa primera etapa, pasamos al segundo nivel de estudio. Esta información que vierte este testigo, ¿se encuentra corroborada o está corroborada con otros medios de prueba? Es lo que los jueces llaman si tiene una coherencia externa con otros medios de prueba. ¿Ok? ¿Esta testimonial tiene coherencia con otro medio de prueba? Sí, ¿cuál? Con esta y con esta. ¿Ok? Seguimos analizando. ¿Esta declaración no viola alguna máxima de la experiencia? ¿Esta declaración no contradice alguna regla de la lógica? ¿Esta declaración no contradice alguna máxima de la experiencia?
Estos son los elementos más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un análisis previo de cada testigo. Pero también, para hacer el contrainterrogatorio, el defensor tiene que investigar. Un defensor que va a una audiencia de juicio oral tiene que investigar quiénes son los testigos de la contraparte. Para eso existen muchas formas de cómo analizar el testimonio o el testigo de la contraparte. Aquí nosotros tenemos que tener mucha información porque la información es la materia prima del cual se hace el contraexamen. Así, por ejemplo, podemos analizar el testimonio de la persona A que funge como testigo de la fiscalía. La persona A, que es testigo de la fiscalía, dice haber presenciado los hechos el mismo día en que ocurrieron los mismos. Ok. Yo como defensor, entonces, tendré que investigar quién es el testigo A. Ese testigo A seguramente tiene un teléfono celular. Ese testigo A seguramente tiene un trabajo, tiene un domicilio, tiene alguna pareja, tiene a sus padres, tiene un trabajo, tiene un jefe inmediato en su trabajo, tiene una forma de transportarse a su trabajo, tiene amigos, qué hace los fines de semana. Toda esta información necesito investigarla. ¿Por qué? Porque esta información me puede ayudar eventualmente en un contrainterrogatorio para precisamente demeritar la calidad de ese testigo. Así, por ejemplo, yo puedo pedir incluso a la propia fiscalía o en su momento al juez de control, por ejemplo, una geolocalización del testigo para ver si efectivamente ese testigo sí estuvo en el lugar de los hechos y sí presenció los mismos. O si no, también, si ese testigo, el día en que ocurrieron los hechos, imagínense que si es un día laborable entre semana, ese testigo pudo haber estado trabajando y él asegura estar o haber estado en el lugar de los hechos. Ese testigo tiene un domicilio, tiene un trabajo, tiene amigos, tiene actividades que hace los fines de semana. Entonces tenemos que enfocarnos precisamente a la investigación de todos los testigos de la contraparte. Y una vez que nosotros tenemos toda esta información que hemos recopilado a través de la investigación que hicimos de cada uno de los medios de prueba de la contraparte, toda esa información entonces sí ya lo vamos a concentrar y ya después la vamos a procesar. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer lo que se conoce la planeación del contraexamen. Y la planeación del contraexamen no es otra cosa más que ya ir delineando los temas que se van a atacar en el examen cruzado. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo ya tengo el registro de la declaración de un testigo. Tengo el registro de la actuación del policía. Tengo el registro del dictamen pericial del perito. En el examen directo, la información se tiene que vertir de manera cronológica. Pero en el contraexamen, en el contrainterrogatorio, ya se trabaja por temas. Es decir, después del estudio que yo hice de la carpeta de investigación de cada uno de los medios de prueba, yo voy a identificar qué temas se van a atacar en el contraexamen. Y una vez que yo ya he identificado los temas que voy a atacar en el contraexamen, entonces ya voy a estar en condiciones ya de explotar esos temas. Para eso nosotros tenemos una metodología que hemos denominado la proposición fáctica. ¿Qué es la proposición fáctica? Bueno,
La proposición fáctica es un enunciado jurídico que hacemos de cada testigo. Imagínense que yo puedo atacar de un testigo una cuestión que llaman mucho los teóricos cuestiones de percepción. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico de un asunto que tuvimos hace 4 años respecto de un homicidio calificado que ocurrió en un carnaval. La fiscalía en su acusación sostiene que hubo un homicidio calificado. Nosotros como defensa, una vez hecho el estudio de todos los elementos de prueba, pues dijimos que no era homicidio calificado, que era un homicidio en riña. Pero además era un homicidio en riña en carácter de provocados, es decir, el occiso provocó a los imputados y como ustedes saben, pues la pena se atenúa. Para ello, pues precisamente nosotros tenemos una proposición fáctica, ¿no? De que hubo una provocación de parte del occiso y de sus amigos. Entonces, cuando estamos analizando la testimonial de uno de los testigos de cargo, este refiere que estaba parado en la batea, escuchen bien, estaba parado en la batea de la camioneta del occiso y que presenció los hechos a una distancia de escasos 9-10 metros. Y la declaración de este testigo es la siguiente. Él dice que el día de los hechos, la mamá de los acusados se acercó a donde estaba la víctima. La víctima estaba en un puesto de cervezas a 10 metros de distancia. Este testigo refiere que la madre de la víctima llegó hacia donde estaba la víctima. Perdón, la madre de los acusados llegó hacia donde estaba la víctima, es decir, el occiso. Y dice que él escuchó a 10 metros de distancia que la madre de la víctima le dijo, así disculpen la expresión, le dijo, ahora sí ya te cargó tu puta madre, te voy a bajar de huevos como lo hice con tus papás. Y entonces dice, sin decir palabra, la señora le da una cachetada al occiso. Y el occiso la empuja y es cuando llegan los hijos de la señora, vamos a llamarle María, y que empiezan a golpear al occiso hasta matarlo. Eso es lo que está precisamente en la carpeta de investigación. Ahora bien, dijimos que el primer objetivo del contrainterrogatorio es desacreditar al testigo. ¿Okay? Yo aquí voy a desacreditar al testigo. ¿Por qué? Por las condiciones de percepción. Y para ello nosotros tenemos que investigar el contexto del hecho. El hecho ocurrió en un carnaval. Ustedes conocen cómo se desarrolla un carnaval. Esto ocurrió en Putla Villa de Guerrero. En Putla Villa de Guerrero es famosísimo por los carnavales que realiza. Y el lugar en donde se desarrolló este hecho es una parada obligatoria del carnaval. Es un lugar donde se instala un equipo de sonido muy grande, en donde las personas bailan. Bueno, de hecho están bailando en todo en el recorrido. Hay mucho ruido, hay mucha gente bailando, tomando, hacen ruidos, X cosa. Y entonces cuando se hace la investigación, nosotros pudimos determinar que el lugar en donde estaba parado el testigo en la batea de la camioneta del occiso estaba pegado precisamente a las bocinas de un grupo que estaban amenizando ese carnaval. Y nosotros pudimos
recopilar información que en ese carnaval fácil asisten 2,000 personas, así, eso es fácil. Asisten más de 2,000 personas, en todo en el camino hay música, y en este lugar en donde se desarrolló el hecho es una parada obligatoria del carnaval. Y entonces las bocinas que están pegadas a la camioneta en donde estaba parado el testigo, de acuerdo a la información que nos proporcionaron los familiares de los acusados que son de ese mismo lugar, pues nos dicen, no, pues es que ahí se pone un grupo que trae bastantes bocinas porque necesitas ambientar a más de 2,000 personas. Entonces el ruido es fortísimo el ruido, y difícilmente la persona que esté pegada ahí pueda escuchar lo que alguien esté diciendo a una distancia de 9 metros, ¿no? Y entonces, cuando declara este testigo en el examen directo, después de que declaró la víctima indirecta, que también es presencial de los hechos, declara este testigo. Y entonces él dice, sí, efectivamente, que él estuvo el día de los hechos, que él estuvo tomando con su amigo el Oxiso, que una vez que se acabaron las cervezas, su amigo se fue a comprar otras allá donde estaba el depósito de cerveza, que estaba a una distancia de 9, 10 metros, y que como estaba escuchando, estaba viendo las personas que estaban bailando, dice que desde ahí pudo ver cómo la señora María llegó y le dio una cachetada al Oxiso y le dijo, ahora sí te voy a bajar de huevos como ya lo hice con tus papás, y le dio una cachetada, la empuja, y fue que llegan los hijos de la señora, quienes lo empiezan a patear, se arma una trifulca y lo mata. Ok. Entonces, nosotros hicimos esta investigación y con ello vamos a plantear esta metodología. Primero, vamos a recopilar o vamos a identificar los temas. El tema es aquí que él no pudo escuchar, es decir, la situación del tema del contraexamen es que él no pudo escuchar lo que dijo la señora María al Oxiso. ¿Cómo le podemos poner este tema? Quizás la escucha, por así decirlo, la escucha de alguna provocación, en este caso, ¿no? Ok. Bueno, para eso, lo primero que nosotros recomendamos que se haga una proposición fáctica o un enunciado jurídico. ¿Y cuál es el enunciado jurídico? Que el testigo no pudo haber escuchado lo que le dijo la señora María al Oxiso. ¿Por qué? Por el ruido de las bocinas, eso le impedía escuchar. ¿Ok? Entonces, esa proposición fáctica es la que nosotros vamos a acreditar. Establecer la proposición fáctica. La proposición fáctica es que el testigo no pudo escuchar por el ruido que hay en el carnaval. Proposición fáctica. ¿Ok? Ahora bien, el segundo elemento que vamos a comprobar, acreditar, es por qué no se acredita esa proposición, o por qué se acredita precisamente esa proposición fáctica. La proposición fáctica es que el testigo no pudo escuchar lo que la señora María le dijo al Oxiso. Esa es la proposición fáctica. Ahora bien, el segundo elemento es acreditar esa proposición fáctica. ¿Por qué no se acredita esa proposición fáctica? Bueno, es un carnaval, asisten muchas personas, hay mucho ruido, las personas están gritando, hay mucha algarabía, muchas bandas tocando, muchos grupos tocando, y en el lugar en donde ocurrieron los hechos está un grupo con unas bocinas, con muchas bocinas, y que debido también a la cercanía de la camioneta con esas bocinas, pues el testigo no pudo, es imposible que haya escuchado. ¿Ok? Entonces, en una hojita yo pongo la proposición fáctica. 1. El testigo no pudo haber escuchado lo que la señora María le dijo al Oxiso. Punto. 2. ¿Por qué se acredita esa proposición fáctica? Por todas estas condiciones que nosotros ya hemos dicho, porque hay mucha gente, mucho ruido, hay bocinas, hay bandas tocando, gritos, lo que sea. ¿Ok? Ahora bien, con estos dos elementos, la proposición fáctica y el por qué se acredita esa proposición fáctica, ya voy a realizar el contrainterrogatorio. Y para ello
sugerimos la siguiente metodología o la siguiente estructura. Primero, recopilar el tema. Recopilar el tema es adentrar al juez de lo que estamos hablando. Y esto es muy importante porque si el juez no entiende de qué estás hablando, pues el contrainterrogatorio no va a tener un impacto efectivo. Si el público no está entendiendo el contrainterrogatorio, entonces el contrainterrogatorio no sirve. El contrainterrogatorio, como dice Gonzalo Rúa, debe de ser tal que el mensaje se transmita muy fácilmente ante el tribunal y ante el público. Que cualquiera que esté escuchando el contrainterrogatorio sepas hacia dónde vas. Ok, para eso sugerimos la siguiente estructura. Primero, recopilar el tema. ¿De qué vamos a hablar o de qué estamos hablando para que el juez o el tribunal centre su atención específicamente de lo que vamos a hablar? Y para ello, se recomienda hacer preguntas 100% sugestivas. 3, 4 preguntas 100% sugestivas, de preferencia ocupando las mismas palabras que ocupó el testigo en el examen directo. Las mismas palabras que ocupó el testigo en el examen directo. Acreditar la proposición fáctica. Acreditar la proposición fáctica, en este nivel yo voy a introducir información de la proposición fáctica y la justificación de esa proposición fáctica. Es decir, primero, el primer elemento es recopilar el tema, centrar al juez, 3, 4 preguntas sugestivas. Segundo, la acreditación de la proposición fáctica, aquí es donde yo voy a abrir, donde voy a introducir bastantes preguntas que después solamente voy a confirmar o refutar. Y el tercer nivel es confirmar o refutar. Confirmar si es en sentido positivo o refutar si se trató de una omisión. Ejemplo. Preguntas 100% sugestivas para introducir al juez en el tema. Recordemos qué declaró el testigo, que él estuvo en el lugar de los hechos, que él vio cómo la señora llegó y le dijo, ahora sí te voy a bajar de huevos, como ya le hice con tu papá, y que le da una cachetada, y él lo empuja y llegan los demás. Ok. 3, 4 preguntas sugestivas sobre ese tema. ¿Por qué? Porque la finalidad que yo tengo como contrainterrogador es que él no pudo haber escuchado la expresión que le dijo la señora María hacia el occiso. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pongan mucha atención. Ejemplo. Aquí sí se van a hacer preguntas sugestivas, como dicen los autores. Preguntas sugestivas, preguntas cortas, de un solo hecho, de lo general a lo particular, secuenciales. Ok, como dicen cualquier autor en contrainterrogatorio. 1. Recopilar el tema. Señor, usted hace un momento dijo que estuvo el día, por así decirlo, 8 de abril del 2020, ¿cierto? Sí. Que usted vio cómo es que la señora María se acercó hacia el occiso, ¿cierto? Sí, porque es información que él ya dijo hace unos momentos en el examen directo. Y usted dijo que escuchó las palabras que la señora María le dijo al occiso, ¿cierto? Sí. Incluso usted dijo que la señora María le dijo al occiso, te voy a bajar de huevos como lo hice con tus papás, ¿cierto? Sí. Hice 4 preguntas sugestivas, ocupando las mismas palabras que ocupó el testigo en el examen directo. Y aquí el testigo no puede decir que no. ¿Por qué? Porque el juez ya presenció y el juez ya escuchó esa información, el público ya escuchó esa información. 4 preguntas sugestivas que nos limitan a que el testigo vio los hechos, a que el testigo escuchó lo que le dijo la señora María al occiso y, bueno, vamos a meter esta información. Y usted dijo que esto lo presenció a 9 metros de donde estaba el occiso, ¿cierto? Sí. Ok. Hice 4 o 5 preguntas sugestivas donde ya estoy centrando al juez de que lo que vamos a hablar es de lo que él presenció y lo que escuchó que le dijo la señora María al occiso. Ok. Entonces, con eso recopilo el tema. Ahora bien, vamos con el segundo nivel. Acreditar la proposición fáctica. ¿Se acuerdan cómo acreditamos la proposición fáctica? El enunciado es, el testigo no pudo haber escuchado lo que le dijo la señora María porque había mucho ruido, había muchas bocinas y todas estas situaciones, ¿cierto? Ok. Ahora bien, voy a
llenar el segundo nivel. Esto es con la información que yo ya recopilé durante mi investigación. De la siguiente manera. Bien, testigo, cierto que esta agresión al Oxiso ocurrió cuando se celebraba el carnaval, ¿cierto? Y el carnaval se celebró el domingo de fecha tal, ¿cierto? Cierto, testigo, que en ese carnaval acuden muchas personas, ¿cierto? Sí. ¿Más de 1000? Sí, muchísima gente, es todo el pueblo. ¿Más de 2000 personas? Sí, más de 2000 personas, ¿cierto? Y en ese carnaval, ¿cierto, señor testigo, que la gente baila, ¿cierto? Sí. La gente grita, ¿cierto? Sí. La gente toma cerveza en ese carnaval, ¿cierto? Hay bandas de músicas tocando en ese carnaval. La gente va caminando en el carnaval. Y cuando va caminando va bailando, ¿cierto? Sí. En ese carnaval, cierto que hay paradas obligatorias, ¿cierto? En donde la gente se para a bailar, ¿cierto? Y en donde la gente se para a bailar, regularmente existe un equipo de sonido, ¿cierto? El equipo de sonido que ambienta precisamente a esas personas, ¿cierto? Sí, 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 sí. Aquí, como ven, ya estoy introduciendo información que después solamente voy a confirmar o refutar. Y puedo seguir metiendo más información. Y cierto, testigo, que el lugar en donde ocurrieron los hechos es una parada obligatoria del carnaval, ¿cierto? Sí, y en ese lugar, cierto es que estaba instalado un equipo de sonido, ¿cierto? Y ese equipo de sonido tenía varias bocinas, ¿cierto? Tenía muchas bocinas para ambientar a esas 2000 personas que usted ha referido hace un momento, ¿cierto? Sí, sí, y usted, cierto es que estaba en la batea de la camioneta del Oxiso, ¿cierto? Sí, y esa camioneta del Oxiso se encontraba a escasos 4 metros de donde estaba instalado ese equipo de sonido, ¿cierto? Sí, sí, y usted dijo que desde ese lugar pudo haber escuchado lo que le dijo la señora María al Oxiso, ¿cierto? Sí. Como ustedes se darán cuenta, ya el testigo aceptó en este segundo nivel que en ese lugar se instala equipo de sonido con muchas bocinas para ambientar a todas esas personas que acompañan el recorrido del carnaval. Ok. Entonces, puedo terminar con el siguiente nivel, que es la de confirmar o refutar. Lo puedo hacer de la siguiente manera. Y usted, señor testigo, dijo hace un momento que escuchó lo que le dijo la señora María al Oxiso, ¿cierto? Y esto lo escuchó usted con el ruido que estaba sonando en ese momento, ¿cierto? Sí, porque ya no puede decir otra cosa el testigo, porque estaba tocando la música, ¿cierto? Sí. Y con ese ruido usted pudo escuchar que la señora María le dijo al Oxiso: ahora te voy a bajar de huevos como lo hice con tus papás, ¿cierto? Sí. Con ese ruido usted lo pudo escuchar a 9 metros de distancia de donde ocurrió este hecho, ¿cierto? Sí, sí. Lo que hice ahí fue confirmar solamente. Y aquí es muy riesgoso que yo haga una pregunta de más, decir, ¿y cómo pudo usted haber escuchado con todo ese ruido lo que le dijo la señora María al Oxiso? Es una pregunta riesgosa. Sin embargo, ese es el mensaje que indirectamente se traslada al tribunal. Y esto, el mensaje que se traslada al tribunal es lo que yo o lo que nosotros como litigantes vamos a explotar en el alegato de clausura. Condiciones de percepción. Señores jueces, el argumento que ustedes quieran dar, ¿cómo es posible que un testigo haya escuchado con un ruido de un equipo de sonido que él mismo dijo que son muchas bocinas para ambientar a 2000 personas, que él pudo haber escuchado perfectamente a una distancia de 9-10 metros lo que la señora María le dijo al Oxiso, cuando él tenía aquí a escasos 3-4 metros todo ese ruido de las bocinas que estaban ambientando el carnaval? Pues aquí el juez tendrá que valorar la prueba, si el argumento de la defensa es válido, o también puede decir el juez que sí pudo haber escuchado con todo ese ruido
y darle credibilidad al testimonio del testigo. O bien puede decir el juez, pues sí, es cierto el alegato del defensor, pues no necesitamos ser peritos para entender que en esa circunstancia es imposible que tú escuches lo que una persona esté diciendo a 9, 10 metros, y muy a duras penas podemos en un ruido así estarnos hablando casi al oído. Y este señor pues pudo tener esa capacidad y escucharlo perfectamente a una distancia de 9 o 10 metros donde estaba su amigo el occiso. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede desacreditar a la persona. Aquí lo que pudimos desacreditar es una cuestión de percepción, es decir, el oído de esta persona con el ruido que estaba imperando en el lugar. Ahora bien, el otro objetivo del contrainterrogatorio es, como hemos dicho, desacreditar el testimonio. Y cuando estamos hablando de desacreditar el testimonio, es cuando nosotros vamos a atacar lo inverosímil que es ese testimonio. Es decir, que ese testimonio no cumple con alguna máxima de la experiencia, o que ese testimonio contradice algún conocimiento científico afianzado. Vamos a poner un ejemplo de cómo un testimonio contradice un conocimiento científico afianzado. Y vamos a poner el siguiente ejemplo. Fíjense. En la costa, en el año 2016, uno de los primeros juicios que tuvimos la oportunidad de atender en esa zona, homicidio calificado también, la víctima, este es el caso de dos hermanos que van a trabajar al campo y se llevan a otra persona que los ayuda, un trabajador, van a sembrar maíz y frijol. Y salen cierto día de Santa María Huatulco y llegan al rancho donde trabajan. Empiezan a trabajar los tres y empieza a caer la lluvia. Y cuando cae la lluvia, dicen, bueno, pues ya está lloviendo, vámonos a descansar a una casita que tenían por ahí. Y entonces van caminando y en el transcurso del camino el trabajador dice, bueno, yo voy a aprovechar y voy a bañarme en un pozo que había ahí. Entonces se va y se queda a bañarse ahí. Y se van los dos hermanos hasta llegar a la casita. Cuando están en la casa, la casita que es muy común en los ranchos, escuchan un disparo y dicen, ya están arreando otra vez. Arrear es ir a cazar animales, venado específicamente. Dice, ya están arreando otra vez. Bueno, pues se van los dos hermanos, vamos a ver quién está arreando. Entonces se van corriendo hacia donde se escucha el disparo. Y el disparo se escucha como a 100, 150 metros. Y van y llegan ahí, efectivamente, encuentran una persona, al imputado, David. Y David, según la declaración del lesionado, porque aquí fue un homicidio y lesiones calificadas. Y dice el hermano lesionado, dice, llegamos ahí y encontramos a David con una escopeta en la mano. Y a la vista tenía un venado tirado. Y entonces nosotros le preguntamos que por qué están cazando, que no entendían, que nosotros ya los reportamos y que no entienden, ¿no? Entonces, este lesionado, el hermano lesionado, le dice a David, bueno, ¿por qué no entienden? Ahora nos vamos a llevar el venado para llevarlo a las autoridades para acreditar que ustedes no han
eh, obedecido, por así decirlo, acatado las instrucciones de la sindicatura de ya no entrar a nuestro terreno a cazar animales. Ok, entonces estos refieren que David les dijo, bueno, pues yo no quiero problemas, es la primera vez que lo hago, llévense su venado y yo me voy. Bueno, entonces dice el testigo, el que sobrevivió, dice, bueno, dice mi hermano, pues dice, agárrate el venado. Y dice el testigo que la víctima que se agarró el venado y lo echó a la espalda. Lo echó a la espalda y caminó como 4 metros. Caminó como 4 metros. Cuando de repente, bueno, caminó 4 metros y su hermano iba detrás de él. Caminó como 4 metros y de repente siente un calambre en la espalda. Y cuando siente un calambre en la espalda, se voltea, tira el venado y ve que su hermano ya se encuentra tirado. Y dice que en ese lugar estaba todavía el joven David y se fue corriendo hacia el monte con la escopeta en la mano. Y él se acerca a su hermano y su hermano le dice, pues ya me chingó David. Y él le dice a su hermano, bueno, dice, pues aguántate, voy a pedir auxilio. Y entonces él dice que jala a su hermano y se va corriendo hacia donde se encontraba baneando el otro trabajador que se había desviado. Y lo encuentra que ya venía hacia donde se estaba escuchando el disparo. Fíjense. Y llega y le pregunta qué pasó. No, pues dice, ¿sabes qué? Acaban de dispararnos. Nos acaban de disparar y mi hermano está ya casi moribundo. Vamos a auxiliar. Van, lo auxilian. Y dice ahí que ya cuando llegaron, cuando lo querían atender, pues ya su hermano ya había fallecido. Y dice, bueno, dice, como mi hermano tenía su teléfono, yo le saqué de la bolsa de su pantalón el teléfono y marqué a mi casa. Le marqué a mi esposa, hablé con mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Acaban de matar a Fermín, así se llama su hermano, le acaban de matar a Fermín. Avisa a su esposa, avisa a mi cuñada, pues que lo acaban de matar para que mande a la gente. ¿Ok? Y sigue caminando con el trabajador. Dice que al rato recibe una llamada de la esposa del occiso. Que le dice, ¿qué pasó? No, pues acaban de matar a Fermín y a mí me lesionaron. ¿No? Ya voy para el pueblo para buscar una ambulancia. ¿Ok? Y así se va. ¿Ok? Bueno. Acá la declaración contradice un conocimiento científico afianzado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hicimos el análisis de este testimonio, un perito en criminalística, que es especialista precisamente en estos temas, nos dice que de acuerdo al mecanismo de disparo de una escopeta, que son por postas, los disparos son dispersos, lo que los criminalistas llaman la famosa rosa de dispersión o cono de dispersión. Dice que una escopeta, como son de componentes múltiples, cuando sale el disparo sale así y sale proyectado. Y así como va la distancia, se va proyectando más y más. Entonces, si el testigo refiere que caminó como 4 metros de donde estaba el joven David y que su hermano venía detrás de él, cuando se hace la necropsia y cuando se hace la inspección al cadáver, el perito médico de la fiscalía pues describe las lesiones que tiene el occiso. Y de la última lesión a la otra había, por así decirlo, una distancia como de 25 centímetros entre la última lesión que provocaron las postas. Entonces el perito criminalística nos decía que de acuerdo al mecanismo del disparo, esta no pudo haberse realizado a 4 metros de distancia. ¿Por qué? Porque nos enseñó bibliografía y dijo que
Esto es un conocimiento científico, ya está experimentado, varios autores hablan de estas circunstancias. Si hubiera sido cierto que este disparo hubiera sido a 4 metros de distancia, las lesiones no serían como las que encontró el médico, serían lesiones mucho más grandes por el mecanismo de disparo y dispersión de los componentes que trae la escopeta. ¿Ok? Entonces nosotros teníamos esperando por ahí a nuestro perito en criminalística que iba precisamente a acreditar esta circunstancia. Ahora bien, ¿cómo vamos a confrontar esta declaración con el conocimiento científico? Pues utilizamos la misma metodología, temas respecto a la distancia del disparo. Ese puede ser el tema, distancia de disparo. La proposición fáctica: el disparo no pudo haberse realizado a 4 metros de distancia como refiere el testigo o víctima. ¿Por qué? Pues porque por las lesiones que tenía, que fue inspeccionado por el perito médico, el certificado médico, el protocolo de necropsia, pues contradice precisamente la declaración del testigo. Y eso se manejó precisamente en el contrainterrogatorio. Recopilamos el tema. Y usted dijo, señor, que cuando ustedes confrontaron al joven David, les dijo, no quiero problemas, ¿cierto? Sí. Y les dijo, llévense el venado, yo es la primera vez que lo hago, ¿cierto? Sí. Y usted dijo que alzó el venado y se lo echó a la espalda, ¿cierto? Sí. Y que usted caminó a escasos 4 metros, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Su hermano venía detrás de usted, ¿cierto? Sí. Su hermano venía a menos de 4 metros de donde estaba el joven David, ¿cierto? Sí. Si ustedes se dan cuenta, estoy recopilando el tema, pero estoy centrando la distancia. Si el testigo dice que iba adelante, iba a 4 metros, y su hermano iba detrás, lógico es que este venía a menos distancia de donde estaba parado el joven David. Es decir, sería más ilógico, más inverosímil su declaración. Y así. Y usted, señor, dijo que cuando iba caminando, escuchó un disparo, ¿cierto? Sí. Y que también sintió un calambre en la espalda, ¿cierto? Sí. Por eso usted se volteó y vio a su hermano tirado, ¿cierto? Sí. Y usted vio que en ese lugar estaba el joven David, ¿cierto? Sí, 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 sí. ¿Qué estoy acreditando? Lo que dijo el testigo. ¿Cómo acredito esto con una máxima con el conocimiento científico afianzado? ¿Ok? El siguiente nivel del contraexamen es de la siguiente manera. Y usted dijo que vio qué arma traía el señor David, ¿cierto? Sí. Y usted dijo que traía una escopeta, ¿cierto? Sí. Y esto usted lo vio a 4 metros de distancia, ¿cierto? Sí. Y usted, cuando declaró esto ante el Ministerio Público, estaban frescos en su memoria lo que usted vio, ¿cierto? El señor David no tenía otra arma que no fuera una escopeta, ¿cierto? Sí. ¿Asegura que es una escopeta? Sí, 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 ok. Ya se acreditó que es una escopeta, ¿ok? Puedo dejarlo hasta acá, porque ya no hay otro nivel para confirmar o refutar. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo en este nivel de habilitar precisamente más tarde a nuestro perito en criminalística, que es el siguiente ejemplo, que es acreditar nuestra proposición fáctica. Vamos rápidamente a otro ejemplo en esta misma línea del testigo. ¿Se acuerdan que el testigo sacó el teléfono y le habló a su esposa, le habló a su cuñada? Y bueno, después de que se fue del lugar, se encontró con la policía. Se encontró con la ambulancia, lo llevaron al hospital y el Ministerio Público fue hasta el hospital a recabarle su testimonio. Okay. Otro de los temas que se manejaron en este contraexamen es que la conducta del testigo viola una máxima de la experiencia. ¿Por qué?
porque respondió de una forma totalmente contraria a lo que puede actuar cualquier persona. ¿Cómo? Él dice que tomó el teléfono y le habló a su mujer, le habló a su esposa. Le dijo, bueno, ¿sabes qué? Acaban de matar a Fermín y, y avísale a mi cuñada que ya lo mataron. Le habló más tarde su cuñada, habló con él y después se fue caminando, se encontró con los policías, se encontró con la ambulancia, lo llevaron al hospital, ¿ok? ¿Cómo discurrió el contraexamen en este ejemplo del contraexamen? Vamos rápido. Señor testigo, usted dice que cuando ya vio que su hermano se encontraba muerto, usted le sacó de la bolsa de pantalón un teléfono, ¿cierto? Sí. Y con ese teléfono dijo usted que realizó una llamada, ¿cierto? Usted le llamó con ese teléfono a su esposa, ¿cierto? Sí. Usted tuvo comunicación con su esposa, ¿cierto? Su esposa le preguntó qué fue lo que sucedió, ¿cierto? Y usted le comentó que habían matado minutos antes al señor Fermín, ¿cierto? Sí, 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 ok. Cierto es que, señor testigo, usted nunca le dijo a su esposa que la persona que les había disparado a usted era el señor David, ¿verdad que no? No, usted no le dijo a su esposa que solicitara o que avisara a la policía municipal, ¿verdad que no? Usted no dijo a su esposa que fuera a solicitar auxilio al Palacio Municipal, ¿verdad que no? No, ok. Posteriormente usted dijo que mantuvo comunicación con su cuñada, ¿cierto? Sí. Usted le comentó lo que había pasado en el lugar de los hechos, ¿cierto? Le dijo que habían matado al señor Fermín, ¿cierto? Sí. Ella le preguntó qué fue lo que pasó, ¿cierto? Sí. Sin embargo, usted tampoco le dijo a su cuñada que el responsable de estos hechos fuera el señor David, ¿verdad que no? No. Dos negativas hasta ahí. Posteriormente usted dijo que siguió caminando, ¿cierto? Sí. Caminó como unos 25 minutos, ¿cierto? Sí. Y que después se topó usted con la policía, ¿cierto? Sí. La policía le hizo preguntas a usted, ¿cierto? Le preguntó qué fue lo que pasó en el lugar de los hechos, ¿cierto? Y usted le comentó todo lo que había pasado en ese lugar, ¿cierto? Le comentó que le habían disparado, que les habían disparado, ¿cierto? Y que se había muerto su hermano, ¿cierto? Y que a usted le lesionaron la espalda, ¿cierto? Sí, 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 sí. ¿Cierto es, señor testigo, que usted a la policía no le dijo que quien hubiera hecho disparo lo era el señor David, ¿verdad que no? No. Usted posteriormente se subió a la ambulancia, ¿cierto? Sí, la ambulancia se lo llevó a usted al hospital, ¿cierto? Sí, al hospital en la noche de ese día llegó el Ministerio Público a recabar su denuncia, ¿cierto? Y usted declaró con el Ministerio Público, ¿cierto? Sí, el Ministerio Público lo protestó para que se condujera con verdad, ¿cierto? Sí, el Ministerio Público le dijo que incurría en responsabilidad si no decía todo lo que ocurrió con relación a los hechos, ¿cierto? Sí, y usted le dijo todo lo que ocurrió ese día en el rancho, ¿cierto? Sí, y usted dijo que le dispararon, ¿cierto? Sí, que a raíz de ese disparo murió su hermano, ¿cierto? Que a raíz de ese disparo usted se lesionó en la espalda, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cierto es que usted no le dijo al Ministerio Público que quien les había disparado era el joven David, ¿verdad que no? No, 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 no. Usted en el hospital recibió la visita de sus familiares, ¿cierto? Sí. Fue su esposa a visitarlo, ¿cierto? Sí. Usted platicó con su esposa, ¿cierto? Sí. Usted también platicó con su cuñada, ¿cierto? Sí, 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 sí. Cierto es que usted no le dijo a su esposa quién fue la persona que les había disparado, ¿verdad que no? Usted no le dijo a su esposa que quien les había disparado lo era el joven David, ¿verdad que no? No, no, no. Usted tampoco le dijo a su cuñada quién fue la persona que les había disparado ese día, ¿verdad que no? Usted tampoco le dijo a su esposa que quien les había disparado era el joven David, ¿verdad que no? No, 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 no. Usted también recibió la visita de su hijo, ¿cierto? Sí. Su hijo le preguntó a usted qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y usted le contó a su hijo qué fue lo que pasó ese día, ¿cierto? Le dijo cómo es que se produjeron esos disparos, ¿cierto? Sí, 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 sí. Cierto es que usted no le dijo a su hijo quién fue la persona que les había disparado, ¿verdad que no? Usted no le dijo a su hijo que quien les hubiera hecho disparo era el joven David, ¿verdad que no? No, 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 no. Okay. Señor testigo, cierto es que usted hizo otra declaración a los 15 días de ocurridos los hechos, ¿cierto? Sí, cuando usted fue nuevamente a declarar ante el Ministerio Público, ¿cierto? Sí. Y fue hasta en esa ocasión cuando usted dijo que el responsable de los hechos era el joven David, ¿cierto?
Sí, 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 sí. Como se darán cuenta, acá estamos atacando una máxima de la experiencia. ¿Cuál es la máxima de la experiencia? Bueno, si tú sabes quién es o conoces la identidad de tu agresor, lógico es que se lo contarías a la primera persona que te encuentres. Ah, perdón, se me pasó que también tampoco se le dijo eso al trabajador. Y usted dijo que se topó con el trabajador, ¿cierto? Fueron a auxiliar a su hermano, ¿cierto? Sí, y usted intercambió palabras con el trabajador, ¿cierto? Lo cierto es que usted no le dijo a esa persona quién fue la persona que momentos antes les había disparado, ¿cierto? Sí, 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 ok. Entonces, esto lo vamos a ocupar, como siempre les digo, en el alegato de clausura. O sea, ¿qué credibilidad puede merecer el testimonio de esta persona que ya, digamos, ya libró el peligro, ya está con la policía, ya está en el hospital, ya recibió la visita del Ministerio Público? ¿Cuál fue el motivo por el cual no le dijo en ese momento que el nombre del agresor era el señor David Matías? Eso es atacar ya la veracidad del testimonio, pero además viola un conocimiento científico afianzado, porque cuando nos toque desahogar nuestra prueba, pues vamos a acreditar, a dejar muy en claro al tribunal que no es posible que las características de las lesiones no corresponden con los elementos de la criminalística y la balística, porque de haber sido el disparo a 4 metros de distancia o a 3 metros de distancia porque su hermano venía detrás de él, pues las lesiones no serían del tamaño que encontró el médico, serían grandes lesiones. Por tanto, pues el testigo en su mentalidad pensó que entre más cerca diga yo que vi al acusado, a lo mejor más credibilidad me pueden dar. Sin embargo, pues él no sabe que eso viola un conocimiento científico. No puede ser posible por las características de los disparos. Así, y bien, vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, de contraexamen donde podemos decir que se viola alguna formalidad en el desahogo de la prueba. Apenas hace unos días tuvimos una audiencia de debate en donde el fiscal acusó por delito contra la salud en la modalidad de venta, comercio con fines de venta, ¿ok? Esa fue la acusación. Sin embargo, nosotros llevábamos una hipótesis alternativa, decíamos que no se da el delito contra la salud en su modalidad de venta, sino es una posesión simple. ¿Por qué? Porque el 193, 194, 195 del Código Penal establece precisamente las hipótesis de venta del estupefaciente, ¿no? Pero a la vez hay una jurisprudencia que dice que la sola cantidad, es decir, cuando rebase la tabla establecida en la Ley General de Salud, se presume que va a ser con esa finalidad. Sin embargo, la jurisprudencia, eso no basta, sino que se tiene que acreditar que ese estupefaciente tenía esa finalidad. ¿Ok? Acá volvemos a hacer el mismo ejercicio. Identificar los temas, establecer la proposición fáctica y por qué se acredita la proposición fáctica. ¿Ok? Rápido. La proposición fáctica es que no se acredita el delito contra la salud en su modalidad de venta. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público o la Policía de Investigación no pudo establecer la finalidad, el origen, el destino de los estupefacientes. ¿Ok? Recopilamos el tema al policía federal de investigación.
Usted forma parte de la trilogía procesal de la investigación, ¿cierto? Sí, usted está facultado para investigar los delitos, ¿cierto? Esa obligación le deviene desde la Constitución, ¿cierto? Precisamente en el artículo 21 constitucional, ¿cierto? También esa obligación le deviene en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿cierto? Que le exige usted o que le establece la facultad de investigar, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ok, vamos al segundo nivel. Cierto es que a usted el Ministerio Público le encomendó investigar el modus operandi respecto de los imputados, ¿cierto? El Ministerio Público le encomendó a usted también investigar respecto del origen del estupefaciente, ¿cierto? El Ministerio Público le encomendó a usted determinar la procedencia de esos estupefacientes, ¿cierto? El destino de esos estupefacientes, ¿cierto? Sí, 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 ok. Cierto es que usted, señor agente, no determinó de dónde provenía esa droga, ¿cierto? Cierto es que usted, agente, tampoco determinó cuál era la finalidad de esa droga, ¿verdad que no? Usted no pudo determinar si esa droga era para comercializarse, ¿cierto? Usted no pudo determinar si esa droga era para venderse, ¿verdad que no? Tampoco pudo determinar si era para distribuirse, ¿verdad que no? No, 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 ¿ok? Ahí pudimos confirmar, como podemos ver en el tercer nivel del contraexamen. Y nos esperamos a alegatos de clausura, tan fácil como es, ¿sabes qué? La simple exceso en la tabla de la Ley General de Salud no es suficiente para determinar la finalidad del narcótico. Esto porque en virtud de la jurisprudencia, con número de registro tal, el cual, atendiendo al artículo 217 de la Ley de Amparo, es de observancia obligatoria para los tribunales. Por tanto, lo que se acredita aquí es otro ilícito, más no lo que acusó la institución ministerial. Y pues desde luego los jueces nos dieron la razón que no se acreditó el delito contra la salud con fines de comercio, específicamente venta, sino que solamente era una posesión simple. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, un caso donde nosotros tengamos la información de que el perito no tiene la calidad técnica que exige el artículo 369 del Código Nacional. Recordando que el artículo 369 del Código Nacional establece que los peritos deberán tener título oficial en la materia en la cual dictaminarán. Esto es, que tengan cédula profesional en la materia, siempre y cuando la materia del peritaje o del dictamen esté reglamentada. Para ello, como les he sugerido, se tiene que investigar la cédula profesional del perito. ¿Quién es el perito? Bueno, ese es otro tipo de contraexamen a peritos, pero nada más vamos a tocar la parte de cuando no reúna una formalidad que exige el 369. En este mismo caso, el perito que hace creo que una criminalística, creo que hace la perito, es una perito, pero no tiene cédula profesional en criminalística. Sí tiene cédula profesional, pero es licenciada en comunicaciones. Y obviamente que cuando declara en el interrogatorio directo, pues el fiscal, sabiendo precisamente esta situación de que la perito no es licenciada en criminalística, pues omitió preguntas de acreditación, por ejemplo, cuál es su número de cédula profesional, su licenciatura, si tiene algún posgrado en la materia, X situación. Entonces se fue solamente a qué se dedica, cuántos dictámenes ha emitido, desde cuándo trabaja en la Fiscalía General de la República y tal, y el motivo de su experticia, el dictamen que emitió, ¿ok? Como el contrainterrogatorio es solamente en cuestiones temáticas, pues cuando llega a nosotros la oportunidad de contrainterrogar, pues solamente vamos a atacar la idoneidad del perito, es decir, la calidad técnica del perito, ¿no? Entonces se hizo un contraexamen más o menos de la siguiente manera. Recopilamos el tema. Eso es siempre, recopilar el tema, acreditar la proposición fáctica, confirmar o refutar. Recopilamos el tema. Perito, usted dijo hace un momento que es perito en criminalística, ¿cierto? Sí, que tiene 12 años
siendo perito en criminalística, ¿cierto? Sí, que ha emitido cierta cantidad de peritaje, ¿cierto? Sí. 3 preguntas donde acredito el tema. Perito en criminalística. Ok. Vamos al segundo nivel. La proposición fáctica. La perito no tiene la calidad técnica que exige el artículo 169. ¿Por qué? Porque no tiene cédula profesional en la materia en la que dictamina. Ok, se construye de la siguiente. Cierto, perito, que usted forma parte de la trilogía procesal de la investigación, ¿cierto? Sí, usted interviene en la investigación de los delitos, ¿cierto? Sí. Y usted, como autoridad que interviene en la investigación de los delitos, tiene que cumplir ciertos principios, ¿cierto? Sí. Estos principios están contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿cierto? Sí. Precisamente en el artículo 214 del Código Nacional, ¿cierto? Sí. Mismo que establece los principios de legalidad, ¿cierto? Sí. Profesionalismo, ¿cierto? Sí. Eficiencia, respeto a los derechos humanos y objetividad, lealtad. Sí, 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 sí. Cierto, perito, que el artículo 369 exige que se debe tener cédula profesional en la materia en la que se dictamina, ¿cierto? Sí. Usted dijo que es perito en criminalística, ¿cierto? Sí. Cierto, perito, que usted no tiene cédula profesional en materia de criminalística, ¿verdad que no? No. Usted es licenciada en comunicación, ¿cierto? Sí. De hecho, como licenciada en comunicación tiene la cédula profesional número tal, porque ya investigaste la cédula profesional de la perito, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cierto, perito, que usted no exhibió en esta audiencia el número de su cédula profesional que lo acredite como licenciada en criminalística, ¿verdad que no? No. La licenciatura en criminalística está regulada, ¿cierto? Sí. Varias universidades ofrecen la carrera de licenciado en criminalística, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sí. Tan fácil. Vamos a explotar esto en el alegato de clausura. Pues la perito será muy perito, tiene tantos años en la fiscalía, pero no se observa la calidad técnica que exige el artículo 369, porque precisamente el origen del sistema es precisamente la profesionalización de los operadores. Es decir, deben de ser peritos especializados en la materia en la cual se dictamina. Bien, estimados amigos, esto fue más o menos los casos prácticos de contrainterrogatorio. Aprovecho el comercial para comentarles que ya muy pronto saldrá el libro El contrainterrogatorio a través de casos prácticos, donde expongo precisamente ejemplos prácticos de cómo se debe de hacer el contrainterrogatorio con una base teórica de escasos 15-20 hojas, que como les he dicho, el contrainterrogatorio no se aprende de los manuales de litigación. El contrainterrogatorio se aprende practicando, tropezando en las salas del tribunal, sufriendo los regaños del tribunal. El contrainterrogatorio es práctica. Práctica. Quien no practica, pues tendrá bases teóricas muy sustentadas, pero el contrainterrogatorio es práctico. Si no se practica, no se puede llegar a dominar. Y recomendando también que existen técnicas de control de los testigos. A veces cuando se hacen preguntas sugestivas, el testigo es evasivo, el testigo responde con otras preguntas, entonces hay que controlar al testigo, recordando que en el contrainterrogatorio el que declara no es el testigo, el que declara es el abogado, y solamente queremos como respuesta una afirmación o una negación. En el libro vamos a ver todos estos principios del contraexamen. Vamos a ver los objetivos o fines del contrainterrogatorio, tipos de contrainterrogatorio, constructivo, destructivo, las reglas del contrainterrogatorio, máximas del contrainterrogatorio, alcances del contrainterrogatorio, la realización del contrainterrogatorio, el uso del oping, ejecución del contraexamen, impugnación de credibilidad del testigo y su testimonio,
el contrainterrogatorio a peritos y finalmente el contrainterrogatorio en casos prácticos. También se recomienda, amigos, a veces nos toca realizar contrainterrogatorios en término constitucional, si los que nos están viendo son fiscales, pues los defensores tenemos, por así decirlo, un poquito más de ventaja porque ya tenemos el contenido de la carpeta de investigación y pues tenemos cuando menos unos 2, 3 días o 6 días, dependiendo el plazo que hayamos de escoger, para preparar nuestros contraexámenes, auxiliándonos de peritos. Se recomienda que cuando contrainterrogues un perito, busques a un perito de la misma materia para que te ayude a construir tu contraexamen. Entonces, de cierta manera, tenemos un poquito más de ventaja respecto de los fiscales. Los fiscales a veces un día antes o si no horas antes de la continuación de la audiencia, se les puede correr traslado con los dictámenes o con los registros de declaraciones de nuestros testigos y pues prácticamente se encuentran un poquito limitados para realizar el contraexamen. Para ellos que están en esta situación, a nuestros colegas, a nuestros amigos fiscales, recomendamos realizar un banco de preguntas. ¿Esto qué es? Bueno, los fiscales, pues precisamente por su mismo perfil, ellos tienen muchas más audiencias que cualquier abogado defensor. Los defensores, pues, tenemos esporádicamente audiencias, pero los fiscales a cada rato están en las audiencias. Regularmente los fiscales, pues, su perfil es más de interrogatorio, ¿no? De contrainterrogatorio, pues, eso es más para los defensores, ¿no? Pero hay muchos fiscales buenos para contraexamen. Para ellos les sugerimos hacer banco de datos. Es decir, este banco de datos es lo que tú como fiscal o como defensor, si es el caso, puedes atacar de cada perito o de cada persona. Por ejemplo, si les toca contrainterrogar a un perito médico, precisamente de acuerdo a la naturaleza del hecho delictuoso, ustedes ya deben de tener identificado como ciertos temas. Y cuando ustedes tienen identificados ciertos temas, pues ya tienen identificado ciertas preguntas que van a conformar un banco de datos para que cuando ustedes lleguen a contrainterrogar directamente en audiencia, pues hagan uso de ese banco de datos y sobre ahí ir construyendo el contraexamen. El banco de datos solamente nos va a permitir tener una base sólida de qué punto se puede atacar, por ejemplo, en un perito médico, ¿no? Perito médico se puede atacar esta situación, de un perito en psicología se puede atacar esto, de un testigo se puede atacar esto. Hay que ir identificando, ¿no? No puedo decir quizás una cuestión en particular, pero por ejemplo para nosotros los defensores, ¿no? Ok, a veces nos toca contrarrogar mucho a peritos médicos, ¿no? Entonces a peritos médicos el banco de datos, por así decirlo, que ya tenemos programado es precisamente el protocolo modelo, ¿no? Hay muchos peritos que no fotografían, no graban el protocolo de necropsia, a veces no establecen la mecánica o dinámica de lesiones, X cosas. Entonces, para ello ya tenemos preparado un banco de datos respecto de esos temas, ¿no? Si el perito no hizo videograbación, no hizo fotografía, pues se le van a preguntar estos cuestionamientos. Si no hizo dinámica de lesiones, si no hizo mecánica, bueno, tenemos estas preguntas para hacerlo, ¿no? Igual para los psicólogos, bueno, si aplicó esta técnica, esta prueba, la validez científica, el margen de error, ok, tenemos preguntas para eso. Para los criminalistas, no, bueno, si omitió realizar algún estudio de algún indicio, si lo remitió a otro perito, el perito químico, ya se tienen, por así decirlo, programado el banco de preguntas. Y lo demás se aprende en la práctica. No hay otra situación en el contrainterrogatorio que es la práctica. O sea, mentira que ustedes vamos a aprender contrainterrogatorio viendo o leyendo manuales de litigación. Los manuales de litigación dicen
lo que ya hemos dicho. ¿Cuáles son los objetivos del contrainterrogatorio? Te van a decir cómo realizar las preguntas. Se ocupan preguntas sugestivas. El famoso looping, cuando quieres resaltar un tema. Te van a decir el control de técnicas de control del testigo. Hasta ahí. Eso, o qué es el alcance del contrainterrogatorio. ¿Qué se puede preguntar en contrainterrogatorio? ¿Solamente lo que virtió en examen directo o puedes abarcar otros temas? Bueno, el artículo 373, al menos en nuestro Código Nacional, se suprimió el último párrafo y establece una especie de regla americana en donde pues no es tan abierto el contraexamen, pero sí tiene que ver sobre cuestiones de credibilidad del testigo, obviamente, ¿no? Y pues practicar el contraexamen se hace practicando, hay que ir a las audiencias, hay que ir a ver, hay que tomar nota, qué pregunta el abogado, qué pregunta el fiscal. No hay otra recomendación más que imaginarse casos, eso es lo que yo hago, imagino muchos casos hipotéticos, me imagino si yo contrainterrogo a un policía, a algún perito, a algún testigo que me vierte esta información. Es decir, proyectarse y hacer esquemas de contraexamen y tener mucha creatividad, porque eso es lo que exige el contraexamen, creatividad, pero más la investigación. O sea, la investigación puedes confrontar la declaración de un testigo que dice haber estado en el lugar de los hechos, y ese día le tocó trabajar. Hay muchas formas de cómo hacer el contrainterrogatorio, y todo esto escribo en mi libro, que es 100% o 90% práctico, de las experiencias que he tenido en el contraexamen, que me ha servido en el contraexamen, de la manera en que los jueces nos han dado la razón. Obviamente aquí tenemos que ser sinceros, pues no todos los asuntos se ganan. Hay asuntos que se pierden en primera instancia, se pierden en segunda instancia y quizás hasta amparo directo. O hay unos que de plano se agotan todas las instancias y no se revierte el resultado. También tenemos que ser muy claros que esto es constante actualización, estudiar y aprovechar estos tiempos para ocuparlos en la preparación de cualquier tema que tenga que ver con nuestra intención o con nuestro interés. En este caso, a mí me apasiona el contrainterrogatorio, me apasiona todo lo que es esta situación que me ha dado resultados muy, muy favorables en las audiencias de debate. Pues bien, a ver, vamos a ver las preguntas de aquí de nuestros compañeros. A ver, Mauricio, ¿cuál es la diferencia entre prueba superveniente, prueba nueva y prueba de refutación? Ok, sí, bueno, el 390 establece la prueba nueva, por así decirlo, de superveniente o de refutación. Precisamente aquí, se me pasó decirlo, hay un capítulo aquí en nuestro libro, precisamente lo de la prueba de refutación. La prueba de refutación pues es la que nace en el contrainterrogatorio. Bueno, vamos a contestar esto de manera muy rápida. La prueba superveniente tiene su origen en lo que es la doctrina civilista. Trasladándolo a nuestro sistema acusatorio, nosotros tenemos una etapa por excelencia en donde se ofrecen las pruebas, que es en la etapa intermedia. Si tú en la etapa intermedia no ofreciste pruebas, pues digamos que ya pasó la oportunidad para ofrecer pruebas. Excepcionalmente se puede ofrecer hasta antes del cierre del debate en la etapa de juicio, cuando se tratan de pruebas supervenientes o de prueba de refutación. Es decir, si nosotros estamos ya próximos a ir a audiencia de juicio oral, sin embargo tenemos conocimiento de la existencia de una prueba que tiene que ver con el fondo del asunto, válidamente lo podemos ofrecer ante el tribunal de debate, ya sea en ese ínter o si no hasta antes de los alegatos de clausura, precisamente justificando que no teníamos conocimiento de la existencia de esa prueba. Esa es la característica principal. La de prueba de refutación es precisamente para confrontar o controvertir, como dice el artículo 390, respecto de la autenticidad
integridad de algún medio de prueba. Apenas ayer subí una cápsula respecto de prueba superveniente y prueba de refutación. Si pueden ir a mi canal de YouTube, ahí comento cuáles son las características de prueba superveniente y de refutación. La refutación, digamos que es que cuando no se contempló la necesidad de dicho medio de prueba. A ver. ¿Qué dice Jacobo Luis? A ver, aquí ya me perdí. A ver, vamos a verlo desde acá. Ok, ya están comentando que ya se escucha perfectamente. A ver. Luis Terraza, ¿se puede ofrecer prueba de refutación en etapa intermedia? Ok, bueno. Aquí hay que tener en cuenta que, de acuerdo a nuestro sistema penal acusatorio, todas las pruebas de la defensa son pruebas de refutación. O sea, eso lo tenemos que entender así. ¿Por qué? Porque nuestras pruebas, si nosotros tenemos una posición activa, es decir, tenemos una teoría del caso en el asunto, todas las pruebas van a ir dirigidas precisamente a desvirtuar el hecho de la fiscalía. Entonces, de manera general, todas nuestras pruebas pueden ser de refutación. Sin embargo, cuando nosotros queremos desacreditar al testigo, las pruebas que van a ir dirigidas a demeritar la calidad del testigo como persona, que es el primer objetivo del contrainterrogatorio, esas no se pueden ofrecer en etapa intermedia. ¿Por qué? Porque esa surge hasta la información que puede dar el testigo en la audiencia de juicio. Imagínense en el siguiente ejemplo. Si el Ministerio Público ofrece el testimonio del policía que hizo la inspección en el lugar de los hechos, que hizo la entrevista de testigos, la actuación que sea, y yo le digo, y yo tengo información, también investigué en recursos humanos que ese testigo, pues ese policía tiene varias quejas, varios procedimientos administrativos, no tiene ningún curso en sistema penal acusatorio, nada, ¿ok? Estas documentales que yo pude haber investigado no lo puedo ofrecer en la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque precisamente no guardan pertinencia con el hecho de la acusación ni con la teoría del caso de la defensa, que va a ir dirigida a confrontar o desvirtuar las pruebas o el hecho de la acusación. Entonces, esta surge hasta la audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque imagínense si el Ministerio Público en la fase de acreditación del policía dice que es el mejor policía, que no ha tenido ningún procedimiento administrativo, que su expediente laboral es intachable y que ha recibido múltiples cursos en sistema acusatorio, talleres, diplomados. Entonces, cuando esta información surge en juicio, yo puedo tener las pruebas ahí y hacer un contrainterrogatorio precisamente incorporando esa información. Y si el testigo me niega esa información, es cuando surge la necesidad de que yo le diga al juez, ¿sabes qué? Mira, lo que está diciendo el testigo es pura mentira, porque aquí tengo las documentales que acreditan que él ha tenido tantas quejas y que no tiene ningún curso respecto del sistema. Por eso es que la necesidad de esa prueba surge hasta en la audiencia de juicio. Ok. ¿Qué procede cuando quieres contrainterrogar a un testigo de la contraparte, pero se desiste de él para que no logres el ejercicio? Bueno, aquí hay que recomendarles a todos, tanto fiscales como defensores, siempre hay que hacer nuestras las pruebas de la contraparte, para que si el testigo, para que si el oferente de la prueba
se desista de ellos, nosotros tengamos la oportunidad de interrogarlo, para que no nos suceda eso, porque si el órgano, porque si nuestra contraparte se desiste del testigo y nosotros no lo hicimos nuestro, entonces no podemos hacer ningún ejercicio sobre ese testigo. A ver, José Silverio, en un contrainterrogatorio se puede evidenciar contradicción o no es posible porque se estaría alertando al fiscal para perfeccionar la prueba testimonial o pericial. En un interrogatorio se puede evidenciar contradicción, claro que sí, pero no es lo más recomendable. ¿Cuándo se puede evidenciar una contradicción? Cuando tu testigo te es hostil. Obviamente el interrogatorio es prueba de parte. Regularmente o mayormente se supone que el testigo tiene que ir a declarar favorablemente. Por eso es testigo de parte. Si el testigo no declara, por así decirlo, conforme a lo que está ofertado en el auto de apertura y conforme a los registros de la investigación, sí puedes evidenciar una contradicción. Solamente hay que tener mucho cuidado cuál es el mensaje que se da al tribunal. ¿Por qué? Porque evidenciar una contradicción es precisamente afectar la credibilidad del testigo, ¿no? Entonces, lo que recomendaría es primero plantear incidente de testigo hostil para darle a entender al juez que el testigo no quiere cooperar por alguna X razón, y entonces sí tratarlo como testigo de contraparte y evidenciar contradicción, refrescar memoria, lo que sea. Pero así solamente, digamos, por evidenciar contradicción, el mensaje es muy delicado el que se traduce al tribunal. Jessica Cruz, ¿cómo se puede hacer si en contrainterrogatorio se quiere evidenciar contradicción, pero no se pueden sentar bases porque el testigo solo responde no sé, que no se acuerda de la fecha de declaración, ante quién lo hizo, etcétera? Ok. Esto sucede a menudo, el testigo evasivo, le llamo yo en nuestro libro, testigo evasivo o el testigo omisivo. Si yo quiero evidenciar una contradicción del testigo evasivo o omisivo, tengo que sentar bases. Necesariamente hay que sentar bases. Si el testigo no se acuerda de la fecha, no se acuerda de ante quién lo hizo, primero vamos a impugnar credibilidad. Ejemplo. El testigo declaró con el Ministerio Público de manera muy clara, muy precisa, muy creíble el testimonio. No le causó ninguna duda en las preguntas del fiscal. Vamos a hacer el contraexamen y nosotros le queremos preguntar al testigo alguna información, por así decirlo. Y dice, no me acuerdo, pero usted declaró ante el Ministerio Público, es que no me acuerdo. ¿No se acuerda usted ante quién? No me acuerdo. Me hicieron 2, 3 entrevistas, no me acuerdo. ¿Se acuerda qué fecha fue? No me acuerdo, no me acuerdo. Ok. Tenemos que dejar en claro esta situación de la hostilidad del testigo. ¿Y cómo vamos a sentar las bases? Ejemplo. Señor testigo, de lo que usted vino a declarar el día de hoy son hechos que acontecieron hace 2 años, ¿cierto? Sí. Precisamente usted dijo que presenció los hechos el día 8 de abril del 2018, ¿cierto? Hace 24 meses, ¿cierto? Sí, sí, sí. 3 ejemplos, por ejemplo, 3 preguntas, por así decirlo, que está hablando sobre hechos que ya ocurrieron hace 2 años, ¿no? Y usted declaró con lujo de detalles sobre esos hechos suscitados hace 2 años, ¿cierto? Sí. Cierto, señor testigo, que usted no tiene pérdida de la memoria, ¿verdad que no? No. Del 2018 a la fecha usted no ha sufrido
ninguna pérdida de la memoria, ¿cierto? Usted podía ver, ¿cierto? Sí, usted podía escuchar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Testigo, cierto es que los hechos sobre los cuales le estoy preguntando ocurrieron precisamente el mismo día 8 de abril del 2018, ¿cierto? Y usted refiere que esos hechos no los recuerda en este momento. ¿Es correcto esto? Así ya le está diciendo el testigo, de lo que le estoy preguntando, es decir, que estoy contradictorio, son de los hechos que ocurrieron el mismo año 2018, ¿cierto? Sí, y usted refiere que no se acuerda de esos hechos de los cuales le estoy preguntando en este momento. ¿Es correcto esto, cierto? Sí. Y usted hace un momento declaró con toda naturalidad a las preguntas del Ministerio Público, ¿cierto? Ahora, cuando la defensa le hace preguntas, usted dice no recordar. ¿Es correcto esto? Y así se va contraponiendo, pues curiosamente ante el fiscal sí y ante el defensor no, ¿ok? Cierto, señor testigo, que usted antes de venir a declarar en esta audiencia, usted ya había rendido una declaración con anterioridad, ¿cierto? No sé, así por ejemplo el ejemplo, no sé. Si yo le mostraría un documento, ¿usted reconocería su firma? No sé. ¿Usted reconocería si esa declaración es respecto de los hechos que usted declaró? Pues a lo mejor. Dígale al tribunal qué día declaró usted ante el Ministerio Público. Y ya él tiene que decir si no. Si no, si el testigo dice que no se acuerda, no se acuerda, otra recomendación es contaminar, o mejor dicho, incorporar información, aunque el testigo diga que no se acuerda. Y usted, cierto es testigo que usted declaró ante el Ministerio Público que los hechos ocurrieron a las 3 de la tarde. Aunque el testigo diga no me acuerdo, aunque diga no, tú sigues incorporando información. Y usted dijo que estaba a 10 metros de distancia, que el coche era de color rojo, que iba a alta velocidad, que el testigo iba vestido de tal manera. No, no, aunque él diga no, tú ya estás incorporando esa información. Pero el costo que asume el testigo es su credibilidad ante el tribunal. A ver, ¿qué más? A ver, mi amigo Enimio, en los casos en que la fiscalía no ofrece una testimonial que le favorece a la defensa del imputado, pero la entrevista obra en la carpeta, el ejercicio que procede si la ofrece la defensa es interrogatorio o contrainterrogatorio. No ofrece la testimonial que le favorece a la defensa del imputado, pero la entrevista obra en la carpeta de ejercicio que procede si ofrece la defensa, si que procede si la ofrece la defensa es interrogatorio contra interrogatorio. Bueno, aquí hay que ser nuestro el testigo, porque solamente se puede utilizar las declaraciones previas cuando son del mismo testigo. Entonces, si el Ministerio Público no ofreció dicho testigo en la audiencia intermedia, pues prácticamente este testigo no va a comparecer y no puedes hacer apoyo de memoria ni evidencia de contradicción. ¿Qué se sugiere? Que tú ofrezcas a ese testigo como prueba de parte. Y cuando llegues a desahogarlo en la audiencia de juicio, como es prueba de parte, aunque él declaró en la carpeta de investigación del Ministerio Público, lo que procede es interrogatorio. Y sentar las bases, si no se acuerda, pues es apoyo de memoria. Si el testigo contradice, tiene que ser evidencia de contradicción. Solamente aquí guardar el argumento en clausura, es decir, bajar los costos de estos ejercicios en alegato de clausura, decirle al juez, se ocupó la técnica de evidencia de contradicción porque este testigo era de la fiscalía y la fiscalía, faltando al deber de objetividad, no lo ofreció como prueba de parte en la audiencia intermedia, a lo cual me vi obligado a hacerlo testigo. Y la única manera de incorporar esa información fue precisamente evidenciando contradicción.
Solamente así se puede hacer. A ver, con las mismas, se puede interrogar a un testigo espontáneo aunque su informe utilice aptitudes especiales que pusieron. Bueno, aquí hay que diferenciar entre el testigo experto y el testigo, por así decirlo, cualquiera, ¿no? Testigo experto diferencia entre el perito. El perito tiene una especialización en la materia y su testimonio fue ofertado para dictaminar, para hablar sobre alguna ciencia técnica o arte. Y en este caso el testigo experto, por así decirlo, es aquel que es testigo de los hechos, por así decirlo, pero posee un conocimiento especial, ¿no? Bueno, es la misma formalidad, claro que sí. Bueno, cuando el testigo ya falleció, pues se incorpora vía lectura, acreditando en la audiencia de debate el fallecimiento del testigo. Es una excepción en el Código Nacional para incorporar la declaración por lectura. ¿Cómo incorporar un informe policial distinto sobre el que versará la testimonial admitida en audiencia intermedia? La defensa no lo ofreció. ¿Cómo incorporar un informe policial distinto sobre el que versará la testimonial admitida en audiencia intermedia? La defensa no lo ofreció. Pues bueno, aquí no se puede utilizar, hay una prohibición expresa que no se puede utilizar registros de la investigación para incorporarlo en juicio. Los registros solamente se pueden ocupar para apoyo de memoria, evidencia de contradicción o evidencia de contradicción por omisión. Mauricio, ¿podría explicar el artículo 366, lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones en audiencia y el mismo no viola el principio de contradicción? Ok, bueno, ¿cómo apoyamos memoria? Bueno, en interrogatorio se hace con preguntas abiertas y en contrainterrogatorio se hace con preguntas sugestivas. Okay. Antonio Briceño, ¿podría dar un ejemplo para refrescar memoria en interrogatorio directo sin usar preguntas sugestivas? Ok, bueno, vamos a hacer rápido. Apoyo de memoria sin preguntas sugestivas. Bueno, se supone que es prueba de parte. Le estoy preguntando al testigo acerca de las placas del vehículo y en el registro está que las placas del vehículo es ABC 1, 2, 3, 4, 5, por así decirlo, ¿no? Entonces yo le pregunto al testigo, señor testigo, ¿se acuerda usted de las placas? Díganos usted las placas que calzaba el vehículo. Híjole, no me acuerdo del número de las placas. ¿Por qué no se acuerda, testigo, del número de las placas? Es que pues son varios números y la verdad no los recuerdo en este momento. Testigo, ¿se acuerda usted si los registró en algún documento las placas del vehículo? Sí, ¿en qué documento? En el informe policial homologado o en el registro de entrevista tal. Si yo le pusiera a la vista ese registro, ¿usted lo reconocería? Sí, ¿por qué? Porque yo lo firmé, está mi nombre tal. ¿Y le ayudaría a recordar el número de las placas? Sí, ¿por qué? Porque en ese registro sí puse el número de las placas, ¿ok? Se subraya la parte que refiere no recordar el testigo, se corre traslado a la contraparte, a la fiscalía, a la defensa, lo que sea, se corre traslado al testigo, sigue preguntando. Testigo, ¿qué es lo que tiene a la vista? Tengo a la vista el informe policial homologado, tengo a la vista el registro de entrevista. ¿Por qué dice que es suyo? No, pues porque aquí tiene mi nombre, tiene mi firma, ok. ¿Es esa declaración o esa entrevista que rindió ante el Ministerio Público? ¿Es ese informe policial homologado que usted remitió al Ministerio Público? Sí, ok. Por favor, lea la parte que está subrayada. Lee la parte subrayada, placas ABC 1, 2, 3, 4, 5. Se retira el documento, ahora bien testigo, dígale al tribunal
¿Cuáles son las placas que calzaba el vehículo? Ah, pues las placas son ABC 1, 2, 3, 4, 5. Así. Si se hace en sentido sugestivo, se supone que es testigo de contraparte o se está en contrainterrogatorio, lo mismo, pero las preguntas se hacen en sentido sugestivo. ¿Cierto es usted que antes de venir a declarar acá usted rindió una entrevista, cierto? Esa entrevista la rindió el día tal y en esa entrevista usted puso el número de las placas, ¿cierto? Sí, y usted puso que los números de las placas son estos, sí o no, ya dependiendo de la respuesta, es que el testigo puede apoyarse en la memoria o evidenciar contradicción. Bien, compañeros, creo que ya nos rebasamos mucho el tiempo. A ver, vamos a Darla Vázquez. Si el testigo más creíble ya declarado, podemos citar su testimonio en el contraexamen y hacer que el testigo contraexaminado entre en directa confrontación con él. ¿Cuáles son las bases para realizar la técnica de confrontación? Bueno, como otro objetivo es las inconsistencias entre los testigos. ¿Ok? Ejemplo práctico. El testigo dice que, el más creíble dice que son 10 metros. Y hay otro testigo que dice que fueron 3 metros, ¿ok? Entre 10 metros y 3 metros sí hay una distancia pues bastante considerable. Y el testigo creíble, por así decirlo con este ejemplo, declaró 10 metros, ¿ok? Yo le pregunto al siguiente testigo que refiere que es a 3 metros, ¿ok? Señor testigo, usted dice que presenció los hechos, ¿cierto? Sí, porque usted dijo que estuvo en ese lugar, ¿cierto? Sí, y esto ocurrió el día 8 de abril del 2020, ¿cierto? Sí. Y usted dijo que esto los presenció precisamente a 3 metros de distancia, ¿cierto? Sí, es decir, ocupé la misma información que el testigo que vamos a confrontar, por así decirlo, que dice 3 metros, sí. Quiero entender, testigo, que esto no ocurrió a 10 metros de distancia. No, no ocurrió a 10 metros de distancia. Dice usted que ocurrieron a 3 metros, ¿cierto? Sí, ok. Así ya se confrontó que un testigo dijo 10 metros y este dijo 3 metros. El testigo, cierto es que los hechos entonces no ocurrieron a 10 metros de donde usted se encontraba, ¿verdad que no? No, ok. Entonces, esa es la forma en cómo demostrar las inconsistencias entre un testigo y otro. Ok. Ok, pues hasta aquí la dejamos, compañeros, colegas. Pueden mandarme un WhatsApp a mi teléfono celular. Mi número es 951-128-8859. Y pues estoy a sus órdenes. Esperemos que en unos 2 meses más, en lo que se alivia un poquito esta contingencia, ya podemos compartir con ustedes el contrainterrogatorio a través de casos prácticos. Muy buenas tardes y estamos a sus órdenes. Hasta luego.